En el mecanismo intrínseco de la apoptosis se encuentra implicada la mitocondria y, por supuesto, proteínas antiapoptóticas que van a ser activadas mediante este mecanismo que se produce a nivel mitocondrial. O sea que sería el principal mecanismo de apoptosis en todos los mamíferos. Es consecuencia del aumento de la permeabilidad de la membrana externa mitocondrial con la liberación de moléculas proapoptóticas del espacio intermembrana mitocondrial al citoplasma. Las mitocondrias son organelas importantes, como ya hemos visto, por el hecho de que contienen proteínas como el citocromo C, que es esencial para la vida y en particular inician los programas de suicidio apoptótico cuando son liberadas al citoplasma de la célula. La liberación de proteínas proapoptóticas mitocondriales también está relacionada con las familias de la proteína BSL2, que ya lo hemos mencionado, y que suele estar relacionado con la sobreexpresión del gen BSL2 en algunos tipos de linfomas. Mientras que existen estas proteínas proapoptóticas como el BSL2, también existen proteínas proapoptóticas como es el VAX y el VAC, que son dos integrantes de este tipo. Cuando se activan, lo que hace es favorecer la permeabilidad de la membrana mitocondrial externa y de esa manera el citocromo C puede salir hacia el exterior en el citoplasma y de esa manera entonces lo que sucede es que se une a una proteína llamada APAF1, que es el factor 1 activador de la apoptosis y que constituye lo que se denomina el apoptosoma. Este complejo permite unirse a la caspasa 9, que es la caspasa iniciadora fundamental de la vía mitocondrial. Y la enzima entonces escinde las moléculas adyacentes a las de las caspasas 9, configurando un proceso de autoamplificación. La caspasa 9 activada lo que desencadena es una activación de caspasas que determinan que las enzimas activas medien en la fase de ejecución de la apoptosis. Existen otras proteínas mitocondriales que tienen otros nombres como SMAC diablo que penetran en el citoplasma, donde se unen y neutralizan a las proteínas citoplasmáticas que actúan como inhibidores fisiológicos de la apoptosis y se denominan IAP. La función de este IAP consiste en bloquear la activación de las caspasas, incluidas las caspasas ejecutoras como la de tipo 3. En consecuencia, al neutralizarse el IAP, permite el inicio de la cascada de las caspasas y de esa manera entonces se produce el proceso de la apoptosis mediante la activación de las caspasas, mediante la activación de la vía mitocondrial. Las dos vías iniciales convergen en una cascada de activación de caspasas que median la fase final de la apoptosis, de tal manera que por parte de la vía mitocondrial está la activación de la caspasa 9 iniciadora, en tanto que la vía del receptor de muerte, o sea, la vía extrínseca de activación de la caspasa, hace lo propio con las caspasas iniciadoras 8 y 10. Después de que estas caspasas se ponen en forma activa, existe entonces la activación rápida y secuencial de las caspasas ejecutoras, entre las que se encuentran la 3 y la 6, que actúan sobre diferentes componentes celulares.
Lo que permite estas caspasas también es degradar los componentes estructurales de la matriz nuclear, lo que favorece la fragmentación de los núcleos y también se pone en juego los mecanismos por los cuales la célula se forma, a partir de la célula apoptótica, se forman los cuerpos apoptóticos que van a tener los mismos componentes que tiene la célula normal, nada más que más condensados. Por ejemplo, si bien no se conoce el modo en que la estructura de la membrana plasmática cambia, ni la manera en que se forman las vesículas o cuerpos apoptóticos, sabemos que existen estos mecanismos que están sin duda implicados en esta formación. ¿Qué sucede con estos cuerpos apoptóticos? Bueno, posteriormente se eliminan. La formación entonces de los mismos hace que las células se transformen en fragmentos pequeños que pueden ser ingeridos por los fagocitos. Al no haber alteraciones de las membranas ni eliminación de ninguno de los componentes celulares de esa célula apoptótica, no se va a generar ningún tipo de mecanismo inflamatorio. Y sí, lo que se va a producir es la fagocitosis de estos elementos o cuerpos apoptóticos. ¿Cómo es que se produce? Generalmente los cuerpos apoptóticos están revestidos de una trombospondina, que es una proteína que puede ser reconocida por los fagocitos, y mediante el mecanismo de eferocitosis es que se produce la fagocitosis de los cuerpos apoptóticos, y el tejido circundante no presenta ningún tipo de exudado inflamatorio y el espacio que ha quedado entre esa célula que ha ido a la apoptosis queda completamente relleno por las células adyacentes, que son células sanas y normales. A nivel morfológico, los cambios que observamos es células con citoplasma eosinófilo, con núcleo bien condensado, que generalmente se encuentran aisladas, no en grupos celulares, que eso lo diferencia también de la necrosis. La necrosis es la muerte accidental de grupos de células o de un tejido. En cambio, las células apoptóticas se observan en forma aislada o en grupos aislados. No generan ningún tipo de exudado inflamatorio, a diferencia de la necrosis, y de esa manera entonces se la puede reconocer como una célula de tipo apoptótica también a nivel morfológico.